Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales en la Cámara Peruana de Comercio Exterior. En esta oportunidad, en el curso de habilidades gerenciales, tenemos la unidad 3, comunicación efectiva e importancia de la comunicación. ¿Qué es la comunicación efectiva? Tenemos que partir precisamente por esta definición. Es un proceso comunicativo en el cual el receptor logra la adecuada recepción, entonces evita los ruidos, evita los malentendidos, la decodificación e interpretación correcta del mensaje. Entonces, por eso es efectiva. Es decir, en esta forma de comunicación se cumple con el objetivo planteado por el emisor. Entonces, aquello que había avisorado el emisor, digamos, entregar al receptor, se logra. Efectivamente, se instala en el receptor como era la intención del emisor. Entonces, he ahí la comunicación efectiva. Y se logra el efecto deseado en el receptor. La comunicación efectiva está completamente entrelazada con la comunicación asertiva. Se relaciona directamente porque la comunicación efectiva requiere un tono emocional y firmeza adecuados. Entonces, la comunicación efectiva llega a ser asertiva en el sentido de no transgrede, no veja, sino más bien construye, más bien democratiza la comunicación y logra la persuasión en el móvil de los canales de la comunicación. Cumple su función comunicativa con eficiencia. Entonces se logra el propósito de la comunicación de mejor modo, asertivo. Además, con ella obtiene una comunicación eficaz para lograr la recepción del mensaje con calidad y satisfacción. Entonces el mensaje llega claro al receptor, conciso, preciso, específico, de tal manera que solamente queda la puesta en acción. Entonces la comunicación efectiva, he ahí su valor. También de la mano con la comunicación asertiva, asegura el compromiso, el involucramiento del operario, del jefe de departamento, del gerente de mando medio, del colaborador en sí de la empresa para la consecución de los objetivos. Entonces, he ahí la capital importancia de la comunicación efectiva, ligada a la comunicación asertiva. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación efectiva? Ya estamos dilucidando, porque nos asegura que el receptor ha recibido la instrucción correctamente y lo va a implementar según lo que está esperando el emisor. Entonces, por eso es importante la comunicación efectiva. Es necesaria para el establecimiento de las relaciones interpersonales adecuadas. Hemos dicho, no veja, no avasalla, no impone, sino más bien la gestiona en una democracia comunicativa y instala el mensaje de mejor modo, asertivo. Entonces, eso hace que la comunicación efectiva sea capital, puesto que mediante esta información, mediante esta forma de comunicación, el mensaje debe cumplir el objetivo con que fue enviado, evitando la aparición de malentendidos, conflictos y desacuerdos. Entonces, todo aquello que nosotros hemos dicho como ruido se difumina con una comunicación efectiva, con una comunicación asertiva. Entonces, el receptor es liberado de toda posibilidad de conflicto. No hay ni espacio para el conflicto. Pero sí hay más bien oportunidad para involucrarse, para comprometerse de mejor modo, porque se ha comunicado tan claramente. Entonces, la comunicación efectiva produce ese impacto de compromiso, de involucramiento. ¿Qué implica la comunicación efectiva?
Cuando se logra esta forma de comunicación, las relaciones se establecen desde la aceptación, el respeto, la autonomía de las partes implicadas. Por eso decíamos que la comunicación efectiva no avasalla, no veja, hace uso de la asertividad. Transmite el mensaje de modo preciso, de modo conciso, de modo amistoso, del modo más amigable posible, y no transgrede, no avasalla, sino más bien construye y más bien genera el respeto y propicia la aceptación, el involucramiento, el compromiso. La comunicación efectiva no da lugar a duda ni a hechos malinterpretados. Difumina todo aquello que pueda ser, digamos, presencia de conflicto, difumina todo aquello que pueda ser enfrentamiento, porque se está entregando de tal naturaleza el mensaje, con asertividad, de modo efectivo, preciso, entonces ningún atisbo de conflicto, de malentendido. Todo esto se difumina y favorece la confianza y posibilita la puesta en práctica de mecanismos de solución y de conflictos. ¿Qué características existen en una comunicación efectiva? Estar en relación con otras formas de comunicación, asertiva, eficaz, verbal y no verbal. El mensaje es claro, preciso, bien definido y estructurado. La información del mensaje es verdadera y confiable, debe ser importante y motivador para el receptor. El contenido debe ser considerado oportuno y adecuado para quien lo recibe. Entonces, estas características son importantes cuidar en la comunicación efectiva. Y hay ahora tipos de comunicación efectiva. Entonces, tenemos que ver cómo es que la comunicación se trasluce en la relación interpersonal, cómo es que construye, cómo es que se torna asertiva. En la comunicación formal, la comunicación efectiva es la que se establece desde roles y niveles jerárquicos preestablecidos. Entonces, la comunicación efectiva sigue los parámetros, sigue los organigramas, sigue los postulados jerárquicos preestablecidos. Se conduce regularmente por todos los conductos regulares, por todo aquello que parece subordinado, dependiente. Entonces, se mantienen esas estructuras en la comunicación formal. Entonces, es efectiva. No se transgreden, no se saltan espacios, departamentos, sino se respeta la regularidad, la normalidad. En el aspecto formal de la comunicación, una comunicación efectiva surge espontáneamente entre los miembros. Entonces, en un conversatorio, entonces en un diálogo, en un aporte, en una instrucción que pueda desarrollar, sale espontáneamente y se entrega como un aspecto sumamente importante a tenerse en cuenta en la comunicación informal. Entonces será efectiva cuando se tiene la perspicacia de captar esos aportes, esas singulares, digamos, intervenciones de lucidez para tomar decisiones, para implementar medidas. Hay también una comunicación vertical en ese tipo de comunicación, la comunicación efectiva, se puede ver en sus dos vertientes. En la comunicación vertical ascendente, la cual se produce desde roles inferiores a superiores, ejemplo, desde los subordinados al jefe. Y en la tipología de la comunicación vertical descendente, contraria a la anterior, se produce desde niveles jerárquicos superiores a niveles inferiores. Ejemplo, desde el jefe al subordinado. Horizontal es aquella que se establece entre sujetos de un mismo nivel de jerarquía. Hay técnicas que nos ayudan a lograr la comunicación efectiva. En primer lugar, saber expresar. Es importante que el mensaje goce de ciertas características, como claridad, coherencia. Entonces, el mensaje, si necesita ser comunicación efectiva, debe ser claro, oportuno, pertinente.
y debe ser coherente. O sea, no podemos nosotros comunicar ambigüedades. Entonces el operario traducirá incomprensión, mientras que si el mensaje está transmitiendo un aspecto con tal precisión, lo más probable es que se produzca la comunicación efectiva, porque saber expresar va a ser una tarea importante para el emisor, que requiere entregar un mensaje y requiere desarrollar la comunicación efectiva. Entonces, debe saber expresar, buscar las palabras, buscar los elementos, buscar los espacios. Entonces, debe saberse expresar. Mantener el contacto visual no es una comunicación oculta, anónima, sino es una comunicación expresa, es una comunicación que tiene mucho que ver no solamente con la palabra, sino también con el gesto, con el rostro, con el cuerpo. Entonces, el 85% de nuestra naturaleza humana se está comunicando en esos términos no verbales. Entonces, mantener el contacto visual para tener una comunicación efectiva es un punto clave. En una comunicación, en un escenario de comunicación face to face, cara a cara. Entonces, mantener el contacto visual con el receptor es transmitirle confianza, seguridad, entregarle una instrucción con una invasión visual positiva es interesante porque está construyendo, está generando confianza, aceptabilidad al mensaje y está generando recepción del mensaje de mejor modo y con seguridad. Cuidar por eso la comunicación no verbal. Entonces, la verbal está expresando el mensaje, pero la no verbal también tiene que confirmar, tiene que ratificar. Todo nuestro cuerpo, nuestro gesto, nuestra mirada tiene que saber también entregar el plus de ese mensaje con seguridad, porque todas nuestras manifestaciones corporales están confirmando, están validando todo aquello que decimos con las palabras. Escuchar no solo es también enviar el mensaje, sino también decodificar el retorno del mensaje, decodificar la respuesta. Entonces, escuchar es sumamente importante para una comunicación efectiva. Dar un tiempo, disponer la persona, disponer el escenario, el espacio, gestionar el espacio no es solamente comunicarnos por comunicarnos en cualquier escenario, sino saber gestionar el espacio, el tiempo y saber gestionar también las opiniones, las advertencias, los argumentos, aquello que es importante y pasa desapercibido. Poner atención a los pequeños detalles, que tal vez ahí esté lo más importante. El respeto en las relaciones interpersonales, las opiniones y criterios contrarios deben ser respetados. Generar un pensamiento convergente, no por la crítica, no por la opinión divergente, generar atomización, divergencia, sino más bien convergencia con esa idea nueva, diferente, generar sinergia. ¿Cómo podemos implicar? ¿Cómo podemos incluir esa opinión, esa idea y generar una idea mayor, aunque es diferente, aunque es una opinión contraria, pero cómo lograr cohesionar esas ideas? Entonces, generar respeto. Sin duda hará la comunicación efectiva. Entonces, todos querrán expresar la opinión, la idea espontáneamente porque no se recrimina, no se anula las ideas contrarias o alguna opinión divergente, sino más bien se asume y se mira desde los ojos de esa visión. Ajustarnos al mensaje. El mensaje debe ser redactado en un elemento comunicativo escrito o en un elemento auditivo también elaborado a partir de las características del público receptor. Entonces, según el escenario, según el auditorio, según el público, va el mensaje escrito, va el mensaje grabado. Entonces, adaptarnos a la recepción del mensaje, al público, al auditorio. Ajustar el mensaje a ese escenario de cultura, porque es toda la expresión de una cultura que está en esas personas, en esa edad, en ese nivel profesional. No es una misma comunicación para todos los niveles de por sí, sino adaptada, contextualizada.
calzada a la necesidad, a la cultura, al nivel profesional de cada escenario administrativo. Ser empático, eso es sumamente importante para que la comunicación sea efectiva. Entonces, pensar en el otro, ponernos en el zapato del otro, desarrollar la capacidad de comprender el mundo, el escenario, la situación, el contexto, las vivencias del otro, del receptor, y sobre esa base comunicar, entregar el mensaje para que sea comprendido. Primero, ver si está dispuesto a escuchar, ver si está dispuesto a la instrucción, cómo podemos motivar para que esté concentrado, atento a la instrucción, al mensaje, a lo que nosotros queremos hacerle llegar, y nosotros queremos que eso comience a accionarse. Entonces, mirar también al otro en sus propias necesidades y sobre eso gestionar la comunicación. Entonces es sumamente importante. Otra técnica es no etiquetar, no rotular a las personas que tenemos como auditorio. No creer que nadie se innova, nadie cree, sino más bien todos estamos en un proceso de crecimiento. Entonces seguramente no es estático todo, sino más bien se está cambiando, se está avanzando, se está creciendo, se está innovando, se está reinventando. Entonces no se etiqueta, no se queda grabado en piedra tal como soy. Entonces el mensaje ha de erradicar los mitos, los tabúes, los estereotipos que puedan lacerar o inquietar a alguien. Ser coherente, procura que el mensaje tenga coherencia y se desarrolle desde una secuencia lógica de ideas. Parafrasea, sin ser reiterativo, porque no necesariamente la instrucción en una primera comunicación está entendida y se lleva a la acción, sino se tiene que parafrasear, se tiene que dar a conocer de mejor modo, con mayores recursos. Lo que nosotros queremos desarrollar es una comunicación efectiva, no es una comunicación por comunicación, sino queremos que realmente el mensaje se entienda, que sea efectivo y que el accionar inmediato sea lo que nosotros queremos. Entonces, una y otra vez, de distinto modo, con distintos recursos, se parafrasea la información para que sea comprendida e interpretada como nosotros lo estamos requiriendo en la gerencia, en el departamento, de modo correcto, para el accionar inmediato. Y evita el autoritarismo. Cuando es una comunicación efectiva la que se está buscando, no podemos nosotros desarrollar una autocracia, no podemos desarrollar un ejercicio de ínfulas de autoridad, sino más bien la autoridad estará en el diálogo horizontal que generemos entre todos los colaboradores. Entonces no es un ejercicio de autoritarismo, sino más bien es el ejercicio de la autoridad que respeta al interlocutor, tolera la vivencia, la experiencia, los escenarios del interlocutor, del auditorio, del receptor, y sobre esa base sienta la comunicación. Entonces, no es lanzar por lanzar una comunicación desde un cargo, sino más bien es gestionar la comunicación para que sea comprendida. Y de nosotros depende como gerentes o como jefes de que esa comunicación sea entendida de la manera correcta y sea llevada a la acción como nosotros queremos. Y para ello existe la retroalimentación. Entonces, generar qué se ha entendido, qué no se ha entendido, qué falta, cómo podemos hacer que el mundo global se entienda. Anticipar respuestas, visualizar posibles preguntas que puedan surgir del tema tratado y preparar posibles respuestas por si son dadas. Entonces, nosotros estamos comunicando un mensaje, pero vamos viendo qué ruidos, qué ambigüedades se pueden desarrollar y nosotros erradicarlos. Más bien concentrarnos en qué quisiéramos que se entienda, cómo enfatizaríamos la comprensión, la interpretación y luego la acción que nosotros requerimos. Requiere también la comunicación efectiva generar una práctica de la libertad emocional, dejar espacio y lugar para que sean expresados los sentimientos, intereses y emociones. Aquellos escenarios espontáneos, inmediatos que genera la persona humana, están también como condicionando la captación del mensaje. Entonces, hacer que expresen sus emociones libremente, sus sentimientos, leer las emociones, los sentimientos y sobre ello
volcar el mensaje para que sea implementado en la acción. Entonces, esas son algunas técnicas de la comunicación efectiva, como otras, por ejemplo, la objetividad. Es importante ser claro, sin subjetividad, sin incidir mucho en la subjetividad, sino concentrarnos en lo que se quiere decir, en el mensaje que se quiere dar y lo que se quiere conseguir. No estar, digamos, imbuidos en la subjetividad, sino más bien concentrarnos en lo objetivo del mensaje y lo que nosotros queremos precisamente conseguir con ese mensaje en el receptor y en el accionar del receptor. Evitar frases generalizadoras que restan confiabilidad y firmeza al mensaje. Nunca, siempre, nadie. Esto resta efectividad. Y, digamos, alguno, uno que otro, dos, tres, no generalizar, sino más bien mencionar cosas específicas, precisas, sin generar ambigüedades generalizadas. Y también transmitir positividad. Elaborar ideas siempre desde el lado positivo, no negativo, no crítico. Concreto, no te extiendas ni redundes en el mensaje. Entonces, no se trata tan solo por el mérito de que sea comprendido, sea interpretado de buena manera. Repetir, repetir, repetir. Entonces, no se trata tampoco de redundar, sino más bien se trata de hacer comprender bien en el mensaje. Motivar, establecer preguntas o técnicas motivadoras durante el proceso. Juzgar únicamente los mensajes y no los emisores. Concentrarnos en el mensaje, en la retroalimentación, concentrarnos en lo que podemos gestionar, no concentrarnos en las personas, no concentrarnos en el prejuicio, sino las acciones que requerimos con una comunicación, el mensaje en sí, concentrarnos en esos procesos comunicativos, no en los sujetos, más bien nos llevaría a subjetizar el proceso de comunicación. La comunicación efectiva tiene elementos. El emisor, encargado de producir y enviar el mensaje. El receptor recibe e interpreta el mensaje del emisor. Hay un mensaje, es el contenido que el emisor transmite al receptor. Hay un código conforme al conjunto de signos que integran el mensaje enviado. Un canal, vía por donde se transmite o se hace llegar el mensaje. Hay un referente, contenido que se evoca en el mensaje, situación. Se refiere al contexto en el cual se da a conocer el mensaje. La misma puede ser compartida o no entre el receptor y el emisor, garantizando la calidad o eficacia del mensaje. Y hay barreras vinculadas a cualquier interferencia que afecte. Nosotros también lo conocemos como ruidos en la comunicación, la calidad de la comunicación. O la llegada efectiva del mensaje. Pueden fracturar, pueden generarle ambigüedad al mensaje, entonces existen esos ruidos. Al fin y al cabo, ¿cómo se ejerce la comunicación efectiva en la empresa? El proceso de comunicación ha sido muy estudiado desde el punto de vista empresarial y laboral, ya que constituye uno de los elementos claves para el adecuado funcionamiento de la empresa. Entonces, si estamos diciendo cómo se entrega una instrucción, cómo se desarrolla una inducción, cómo se lee las expresiones, los argumentos, las ideas para innovar, para reinventar, para generar reingeniería en la empresa desde los distintos departamentos, entonces, ¿cómo generamos esa comunicación efectiva? ¿Cómo la promovemos? ¿Y con qué fin? Entonces, ¿cuánto ayuda una comunicación efectiva en la empresa? Se ha estudiado muchísimo este tema, se ha estudiado muchísimo los efectos de la comunicación efectiva. Entonces, el mundo laboral se establece desde la distinción de roles. De ahí que sea indispensable que los mensajes sean bien recibidos, interpretados, implementados de manera adecuada. Entonces, la comunicación tiene que ser ágil, versátil, limpia, clara. Es por ello que resulta casi imprescindible el logro de la comunicación efectiva en este ámbito. En la comunicación empresarial no podemos comunicarnos sino de modo efectivo. Si nosotros queremos el mensaje claro, las acciones que luego implementan ese mensaje, no podemos comunicarnos de otro modo sino de modo efectivo. Tiene que ser así, con todas las técnicas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, mediante la forma de la comunicación efectiva, se puede garantizar un clima organizacional adecuado y productivo, basado en el respeto, cumplimiento del deber
y establecimiento de las relaciones interpersonales saludables. A través de la comunicación efectiva, los objetivos a cumplir quedan claramente definidos, establecidos, identificando adecuadamente el propósito de las actividades y acciones a desarrollar. Entonces, hay ejemplos de comunicación efectiva. Uno que puede ser mencionado es la comunicación en la pareja, cuando logramos debatir o defender un criterio y se logra un acuerdo común. De esta manera, queda claramente definidas las emociones y sentimientos, así como las posibles consecuencias y posibilidades de solución. Entonces, estamos en un escenario empresarial y están interviniendo sentimientos, emociones, y para una comunicación efectiva necesitamos no solo leer esas emociones y sentimientos, sino regular esas emociones, controlar esas emociones y lograr salir sobre los impulsos personales, subjetivos, y construir algo objetivo, algo democrático, algo que consensúe, que sinergice entre los operarios, entre la gerencia. Entonces, necesitamos una comunicación efectiva en el sentido de objetivizar la comunicación, dejar lo subjetivo y regular las emociones y comprender los sentimientos para lograr un entendimiento, para lograr ceder en nuestros impulsos personales y hacernos más bien de la coyuntura de visión compartida. Entonces, todos pensamos en una sola visión, todos apuntamos con las tareas, acciones hacia la consecución de esa visión. Entonces, necesitamos una comunicación efectiva. Viene ligado al tema de el clima organizacional. Entonces, en el clima organizacional, nosotros necesitamos medir, evaluar, analizar los resultados, generar los planes de acción. Hemos dicho que el control es una mirada, un replanteamiento del plan original. Entonces, se generan los planes de acción, se renuevan los planes de acción y se ejecutan todo aquello que se ha planificado, todo aquello que está en la planeación. Entonces, tenemos ese movimiento. Pero ese movimiento implica altas dosis de comunicación. Entonces, los datos estadísticos que tenemos son analizados, son comunicados, son motivo de replantear todos aquellos planes para generar nuevas ejecuciones de acción. Entonces, la comunicación es transversal, está en todos los procesos de la organización. Un excelente lugar para trabajar donde las personas se sientan satisfechas, motivadas, se logra con el desarrollo de la capacidad de liderazgo y con la gestión del clima organizacional. Entonces, para la comunicación, para que la comunicación sea capitalizada en el clima organizacional, tenemos esta idea. La comunicación es punto clave en todos los procesos y está de modo transversal. Para todo nos estamos comunicando. El gerente, en realidad, en las habilidades gerenciales, su 85% del tiempo está en la comunicación. Entonces, todo él existe para comunicar. Instrucciones, inducción, alianzas con el cliente final, con el cliente interno, con los operarios, con los gerentes. En todo momento se está comunicando. Entonces, en el clima organizacional se requiere claridad estratégica, orientación al servicio, orientación a resultados, estas dimensiones que favorecen el clima organizacional, el estilo de liderazgo, entonces, cómo conjuga las habilidades gerenciales, el gerente, el corporativo, cómo logra cohesionar esas habilidades gerenciales y cómo es su impronta de liderazgo, cómo motiva el trabajo en equipo, cómo genera ese trabajo en equipo, cómo propicia ese ambiente. Todo enmarcado en la comunicación, generando pertenencia y compromiso, crecimiento y desarrollo, condiciones de trabajo, remuneraciones e incentivos. Un flujograma, por ejemplo, de comunicación, tenemos solicita un servicio, atiende la solicitud,
asigna al profesional y gestor, caracteriza el servicio requerido, planea sensibilización, desarrolla sensibilización, planea diagnóstico, aplica el diagnóstico, elabora un informe diagnóstico, conforma un comité. Este flujograma nos está dando cuenta de cómo la comunicación se va entroncando en todos los procesos. Define el plan de acompañamiento, socializa el plan, define los planes operativos, ejecuta el plan, aplica la evaluación, el proceso de control, se da el análisis de estadísticas para tomar decisiones y se replantea, se genera un nuevo plan, se modifica, se reinventa, se hace la reingeniería de todo aquello que se ha acontecido como lecciones aprendidas y todo está enlazado por la comunicación. Entonces la comunicación, como decíamos, es el punto central, neurálgico de todos los procesos de las habilidades gerenciales. Ello requerirá una planeación estratégica. Entonces, ¿qué es la planeación estratégica? ¿Para qué sirve? Cualquier organización está en búsqueda de ser exitosa. Para eso se ha creado. Todos los empresarios han generado el negocio, han generado la empresa precisamente para buscar la excelencia, el éxito, los objetivos que se han trazado, el crecimiento, la rentabilidad, la productividad. Entonces, se hace fundamental trazar un camino hacia esas metas, hacia esa visión, que permita alcanzar las metas previstas. Sin embargo, trazar este camino no significa solo establecer el punto en el que se quiere llegar. Implica también plantear cuáles serán los pasos para alcanzar esa meta. Es precisamente esto en lo que consiste la planeación estratégica. Entonces, ¿cómo lograremos la visión cristalizada? ¿Cómo lograremos desarrollar la misión? ¿Cómo lograremos que los objetivos se consigan? ¿Cómo alcanzaremos las metas en los plazos deseados? Entonces, necesitamos planear, necesitamos de planeación estratégica. Y la organización se hace, se vislumbra, se da en esa planeación estratégica. La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el qué hacer, el camino que debe recorrer la organización para alcanzar la meta prevista, conseguir la visión, conseguir los objetivos, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. Entonces, la reinvención, naturalmente, la reingeniería está precisamente planteada en todos los planes estratégicos, porque no podemos estar solamente tal como actuamos en el 2019, en el 2020, sino se tiene que generar esa innovación, esos cambios, esa reinvención. Entonces, en ese sentido, la planeación estratégica es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Así, la planeación estratégica es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos, especialmente de los planes de acción, que conducirán a alcanzar estos objetivos. Existen beneficios de la planeación estratégica que podemos visualizarlos. Permite que la organización actúe de forma proactiva y no reactiva, es decir, no solamente atender las necesidades en el escenario de urgencia, sino en el escenario de importante. Entonces, la proactividad es sumamente importante. Dar a todo el equipo un sentido de dirección. Entonces, el liderazgo, el ir caminando, el ir generando rutas es sumamente importante. Incrementa la rentabilidad y la cuota de mercado del negocio. Aumenta la longevidad del negocio. Aumenta la satisfacción laboral al dar sentido y propósito. Establece una diferenciación y evita la convergencia competitiva. Permite tomar mejores decisiones. Incrementa la eficiencia operacional. Identifica y establece prioridades para la organización. Beneficios de la planeación estratégica. Establece una estructura para coordinar y controlar las actividades. Reduce los efectos y cambios adversos. Permite que todas las decisiones estén alineadas con los objetivos. Reduce el tiempo y los recursos que se invierten en la corrección de decisiones erróneas. Entonces, la eficiencia está enlazada con la planeación estratégica. Facilita la distribución del tiempo y los recursos. Fomenta una mejor comunicación. Entonces, cómo la comunicación es propiciada, sus escenarios son gestionados en la planeación estratégica. Ofrece un método operativo para enfrentar problemas y oportunidades. La resolución de problemas, la resolución de conflictos se agiliza.
a través de la comunicación en la planeación estratégica. Fomenta una buena actitud hacia el cambio, proporciona un alto grado de disciplina en la dirección en la organización. Entonces, una planeación estratégica no puede descuidar, necesitamos hacer un análisis FODA, necesitamos generar nuestra idea de los procesos internos, nuestra naturaleza fundacional, nuestros elementos positivos, negativos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y también los factores externos, qué oportunidades tenemos, qué amenazas. Entonces, visualizar en el diagnóstico todos estos escenarios para la planeación estratégica son sumamente importantes. Y aquí nosotros generamos ese andamiaje entre la comunicación organizacional. Entonces, ¿qué es comunicación organizacional? Es la comunicación institucional, es la comunicación de las organizaciones, es la comunicación en la organización, es la comunicación corporativa, al envío y recepción de información entre individuos interrelacionados o que forman parte de algún tipo de organización, una empresa, una institución, etcétera, con el objetivo de alcanzar un objetivo determinado. Entonces, tenemos la visión empresarial, tenemos la visión del negocio y nosotros necesitamos cómo implementar esa filosofía, cómo implementar esos propósitos y necesitamos de la comunicación organizacional, de distintos modos como lo hemos ido analizando, vertical, descendente, vertical, ascendente, formal, informal. Entonces la comunicación organizacional es la que necesitamos para cristalizar aquello que estamos pensando, aquello que estamos planificando y que se dé en los procesos de inducción, procesos de motivación, procesos de capacitación, en general, en los procesos de gestión de recursos humanos. Hay tres factores que podemos incidir de comunicación organizacional interna. El carácter social tiene que ver con individuos de diversos cargos dentro de una organización, por lo que posee un carácter cultural. El carácter disciplinario es también un área de saber administrativo que intenta aplicar criterios científicos, sociales, al modo en que se dan las comunicaciones intra y extracorporativas. Su carácter técnico y de actividades. Su cometido es desarrollar una estrategia que facilite y agilice el flujo de información entre la organización y su público o entre sus diversas partes. ¿Cuál es la importancia de la comunicación organizacional? El intercambio con el público consumidor y la oportunidad del feedback. Entonces, la comunicación organizacional precisamente la hemos de cuidar en el cliente final, en el consumidor. Y la tenemos que cuidar en la retroalimentación, en el feedback. Cómo es que los procesos se pueden afinar a través de la retroalimentación. Y esto es comunicación organizacional. Por eso es importante, porque el cliente final está decidiendo si toma el producto o toma el servicio o no los toma, de acuerdo a cómo la comunicación organizacional le es entregada en ese momento de decisión. Y luego en los procesos de producción, la retroalimentación. El acompañamiento de la gestión y administración, permitiendo la evaluación interna, la corrección a tiempo, la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, cómo lo gestionamos en los clientes internos y en el cliente externo. Cómo afinamos los procesos, cómo hacemos que la comunicación sea una herramienta ágil que logre la consecución de los objetivos. La coordinación de las diversas partes de la organización para lograr resultados óptimos. Si las fracturas de la comunicación están enquistadas en algún departamento, se tienen que erradicar de inmediato. La comunicación tiene que ser ágil, versátil, tiene que ser completamente interrelacionada y no fracturada en los departamentos o en las gerencias, en los mandos operativos. En ningún espacio empresarial la comunicación tiene que estar fracturada o con ruidos. La proyección de una imagen controlada de la organización, de acuerdo a sus estrategias de promoción o publicidad. El marketing hace uso de la comunicación organizacional. Y cómo capitalizamos la comunicación organizacional en ese nivel de posicionamiento de nuestro producto en el mercado.
Hay tipos de comunicación organizacional, interna y externa. Se entiende como comunicación interna a la comunicación entre las instancias que conforman la organización, departamentos, coordinaciones, jefaturas, gerencias, y la externa, la que media entre la organización y el mundo exterior, clientes, anunciantes, publicistas, mercadotecnia. Entonces tenemos dos escenarios de comunicación focalizados, dos tipos de comunicación organizacional, interna con el cliente interno, nuestros procesos en la producción del producto o del servicio, y la comunicación organizacional externa, cómo posicionamos este producto en el mercado, cómo generamos imagen institucional y cómo logramos la publicidad, por ejemplo. Hay también una manera de tipificar la comunicación organizacional como formal e informal. Comunicación formal, la comunicación que deja constancia en los escritos, aquello que se ha instruido, aquello que se ha divulgado a través de la escritura. Entonces tenemos nosotros una constancia escrita de lo que se ha dicho. Involucra los recursos oficiales de la organización, memorandos, notificaciones oficiales, etc. Mientras que la informal es aquella que se da oralmente, a través de llamadas o cualquier otro acto comunicativo efímero y personal entre los individuos que hacen vida en la organización. Entonces, tenemos dos naturalezas de comunicación organizacional, formal e informal. Hay también estos análisis de comunicación de cómo se dirigen. Entonces, desde el jefe al subordinado, desde el subordinado al jefe, entre los gerentes, entre los jefes, entre los operarios. Entonces tenemos la comunicación ascendente, tenemos la comunicación descendente, la comunicación horizontal. Esta clasificación tiene que ver con la jerarquía dentro de la organización. La ascendente y la descendente tienen lugar entre jefes y subordinados, subiendo cuando va de estos últimos a los primeros y viceversa. En cambio, la horizontal es aquella que se da entre individuos del mismo eslabón jerárquico, o sea, entre pares, entre operarios, entre técnicos, entre jefes de departamento, entre gerentes de mando medio, entre gerentes de alta jerarquía. Entonces, la comunicación ascendente, descendente, horizontal. Hay barreras en la comunicación organizacional, aquello que nosotros deberíamos evitar, estas fracturas, estos ruidos que hemos dicho. Cuando se habla de barreras comunicativas, generalmente se refiere a obstáculos que impiden o reducen la efectividad de la comunicación. Entonces, estos ruidos, estas fracturas de la comunicación no logran entregar el mensaje incomprendido y resoluto. Entonces, no tenemos la totalidad de la comprensión, no tenemos el accionar claro de esa información, de ese mensaje. Se trastocan todos los procesos. Entonces, en el caso de la comunicación organizacional, estos impedimentos tienen que ver con dinámicas propias de flujo informativo de la organización, por ejemplo, como la falta o la pobreza de planificación. Entonces, si no hay planeamiento, si no hay planificación, si no hay metas, si no hay plazos, si no hay objetivos claros, si no hay una visión clara, tendremos déficit en la comunicación. Entonces, no tenemos todos entendida no tenemos la visión compartida, no tenemos los objetivos claros. Entonces, hay una deficiente previsión de los mecanismos de comunicación que deja todo al libre albedrío. Entonces, cada uno implementa cómo conseguir el objetivo, inventa cómo lograr la meta, pero no tenemos caminos, no tenemos metas, no tenemos visión compartida. Y puede tener que ver también con la mala jerarquización. Nadie sabe quién es subordinado de quién, todos piensan que son de la misma categoría, nadie tiene jerarquía, entonces es una anarquía en realidad y la comunicación no es, digamos, delimitada, si es descendente, ascendente, si es horizontal. Entonces tenemos fracturas, barreras en la comunicación. Deficiencias en la selección o formación del personal. Las personas que hacen vida en la organización deben cumplir ciertos requerimientos mínimos en materia organizacional y también comunicativa. Entonces, si nosotros queremos un gerente que nos
asegure el éxito, una habilidad gerencial, su habilidad comunicativa, tendrá que ser capital. Si nosotros queremos lo mismo en las jefaturas de departamento para la organización de los recursos humanos, esta habilidad comunicativa tendrá que ser punto clave para la selección de ese personal. Entonces, tenemos que reforzar el entrenamiento, adiestramiento, calificación en forma de técnicas, estrategias de comunicación organizacional. Entonces, tenemos que tomarle la mayor importancia posible porque necesitamos que el flujo comunicativo sea el más veloz, el más versátil, el más claro, más conciso, para optimizar los tiempos y los recursos en la empresa. Hay pérdida de información, también es una barrera de la comunicación, por retención limitada. Entonces llega la comunicación a un departamento, está ahí archivado, nadie lo gestiona. Entonces comunicar la información va a ser sumamente importante. Gestionar la información va a ser sumamente importante. Entonces los jefes de departamento, los gerentes no pueden dejar la información en el pupitre, tiene que gestionarse. Esto puede ocurrir, el que se pierde información en algún departamento, en una gerencia, en las organizaciones en las que la información debe viajar de un departamento a otro, hasta alcanzar luego su destino, perdiendo precisión y detalles necesarios en el camino. Entonces, no logramos la agilidad de la información y no logramos tampoco la agilidad de la consecución de los productos o del servicio que estamos implementando. Barreras internacionales de la comunicación organizacional. Hay diferencias significativas en lo idiomático, la metodología de trabajo, la concepción cultural del trabajo, otros factores que puedan entorpecer la recepción de la información y requieren de un mínimo de adaptación del mensaje. Existen algunas estrategias para mejorar la comunicación organizacional. Estas son, por ejemplo, auditar la comunicación. Cada cierto tiempo es conveniente realizar una auditoría para evaluar el desempeño comunicativo de la organización y realizar diagnósticos pertinentes que conduzcan a medidas de mejoramiento. Esto puede hacerse mediante una contratación outsourcing o terciarizada, o bien puede dedicarse algún tiempo del departamento de comunicaciones, optimizar los lazos comunicativos. Reforzar la comunicación informal, aquello que se da entre los pasillos, reforzar porque hay información espontánea valiosa, pero si bien una organización tiene sus canales regulares de comunicación, también es cierto que somos seres humanos. Nos gusta lidiar con los demás a partir del entendido de que tenemos cosas en común. Actividades lúdicas, trabajos en equipo en los que la gente pueda conocerse y aprender a comunicarse en persona. Servirán de base para la comunicación de trabajo posterior. Entonces, optimizar estos espacios, estos canales de la información, estos canales de la comunicación informal, va a ser punto clave para el gerente, cómo desde esos escenarios de la comunicación informal podemos sacar aportes valiosos para la empresa, para el negocio, e implementarlos desde la gerencia. Limitar el tiempo perdido. Las organizaciones suelen ser propensas a las reuniones largas. La comunicación organizacional, sin duda, pierde su espacio, su escenario, su fuerza si generamos juntas prolongadas, infructíferas, improductivas. Entonces, no multipliquemos las juntas, no multipliquemos las reuniones, más bien capitalicemos el tiempo. Entonces, limitar el tiempo perdido. Que no se den estas actividades de dispendio de tiempo. Mantenerse al mínimo, propiciando en el lugar dinámicas de comunicación más fluida, más inmediata, más acordes a los tiempos. Algunas empresas incluso replican esquemas tecnológicos extraídos de las plataformas virtuales. Entonces, postular cómo agilizamos mejor la comunicación, como en la virtualidad. Invertir en la proyección externa. La organización puede manejarse con esquemas internos de comunicación particular, pero de cara al público, a sus clientes, debe poder brindar información de manera expedita, responsable, puntual, concisa, precisa, clara, por lo que es clave manejar un criterio unificado de comunicación externa. Entonces, unificar nuestros criterios
para la comunicación en mercadotecnia, en atención al cliente, etc. No todos tenemos ideas distintas, sino más bien una idea fija, una visión compartida, y la empresa se da a conocer en una dimensión concebida, en una dimensión planificada, pensada, y todos hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma, vendemos de la misma manera el producto, entregamos el servicio del modo más correcto posible. La comunicación organizacional es toda forma de comunicación de una empresa, corporación o institución. Las reuniones de directivos, de personal o de trabajadores, un ejemplo de comunicación organizacional, en las que se informan nuevas medidas, son un caso puntual de comunicación organizacional interna. Las notas de prensa, comunicados a clientes, publicidad, son las formas de comunicación externa, ya que van de la organización hacia afuera. Entonces, estos ejemplos nos van dando cuenta de cómo cuidar la comunicación organizacional capitalizará la rentabilidad, la productividad de nuestras empresas, de nuestros negocios. Gracias por este tiempo dedicado a este curso de habilidades gerenciales en la unidad 3, comunicación efectiva. Estaremos en la próxima sesión revisando otros temas de importancia en las habilidades gerenciales. Gracias.